yo creo que también vino bien aquello un poco para quizás estirar un poco el lenguaje, que un poco el intento era que se estirara el lenguaje hacia algo como muy diferente, permitiera que se pudiera integrar otros lenguajes. O sea, de hecho hubo un comentario que se hacía a veces en la red y dices, bueno, que no hagan ese tipo de fallas, que al menos vuelva Alfredo con sus fallas, ¿no? Claro que a lo mejor al estirar tanto el debate, conseguíamos que al abrir el abanico pues pudieran entrar otros lenguajes. Yo creo que eso fue un poco el espíritu de aquel proyecto. ¿Vas a vender tu trabajo muy por debajo de tu coste cuando realmente tienes una familia? Es decir, lo estamos planteando un poco al revés. Es decir, si realmente tenemos una familia que alimentar, que seamos más inteligentes, pensemos un poquito más, ilusionemos, como dice Manolo, a las comisiones intentemos vender el producto no por cantidad, no de este es el besugo que te voy a vender que es así de grande, sino esta es la calidad del pescado que te voy a vender. Després podrà tenir el 7 o podrà tenir el 5, però pot tenir una 12, una 3, una 8, que teniu desunió, perquè com el del costat vol fer la falla que tu t'has fet, perquè necessita mitjar, va tocar l'aigua. No tenim un no. A més, este sector, nosaltres no tenim més, això està reduït. Es que tot el mercat és el mateix, eso no cambia. En realidad es falso, porque el que tiene que comer... Sí, no descubro nada, ¿no? Ya lo ha dicho Raúl, cuando pides un presupuesto a una empresa de Madrid vale el doble. Cuando te piden un presupuesto a cualquiera de nosotros para hacer cualquier tipo de trabajo que no sea falla, vale más dinero. O pedimos más dinero también porque en parte tenemos la certeza de que nos lo pueden dar. El problema también de las fallas es que ¿de dónde van a sacar más titos? Es complicado. Yo también soy fallero y lo veo desde el otro punto de vista. Y no es fácil para una asociación cultural conseguir dinero. Entonces, si realmente tu cliente no tiene una solvencia económica que vaya incrementándose con el paso de los años, sino que va disminuyendo porque todo está más complicado, la situación económica de todo el mundo, no le puedes pedir más. No te va a dar más pasta. Y a lo que vamos es que la oferta, también en el mundo fotográfico y creo que en todos los sectores, es mayor que la demanda. Y ese problema no es solamente nuestro, es de muchísimos tipos de empresas. A mí no, pero a los 120 restantes de mi falla sí. Y mi artista plantará falla, y si a mí un día se me echa una pelota, no se planta una mierda de falla y se gasta 4.000 euros. Serà l'únic fallero específic que l'home té tranquil·lats són... No, n'hi ha diversos, aquesta falla n'hi ha diversos. És que estan així són monumentalistes. I després molt d'acord amb Paco Torres també en què l'home diu, ostres, tu arribes allí a la idea i dius que això val 6.000, claro, si no tenen 6.000 no van a donar-nos. I és veritat que fa molt d'esforç, no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, estem així sempre, és que les falles, ho Juan igual que ja ho sabem, anem a rodear els metges del món i no passa res. Entonces, no ens queixem tant de falles, busquem una altra opció, una altra via. Nosaltres, per exemple, fem tematitzacions de locals i altres tipus de feines. I a mi no m'agrada anar allí a aguantar la xota del dueño d'un restaurant i muntar-li dos rotos i un mural i tal, però en 20 dies, 22.000 euros de faena, després te'n vas a fer falles molt a gust i se treballa d'una altra manera. Entonces, si tenim que ser empresaris, siguem un parell d'euros. Una falla que costa per mi és quan tinc jo la il·lusió. Costa jo per ells, perquè ells han apostat per mi. I una comissió que te diu, Jordi, només estàs tu, i tu només, i te donem estos diners, apostem per tu. Siga el que el jurat vulgui donar. Blanco, allà. I s'ha acabat. I jo la il·lusió la mantinc, o sigui, i espero un dia triomfar, o sigui, triomfar no, sinó alcançar una meta de que en vez d'estar en una categoria baixeta, una altra comissió, vinga i me dona més diners, i me diga, apostem per tu, pues dona igual el que tinguem en el carrer. El que tinguem que estiga ben fet, el premi a banda, que és el que la comissió m'ha donat 8 per 8, aquesta comissió nova que ha vingut, i hòstia, jo, per mi, parcialment, aposto per mi i aposto per la comissió, faig la seva il·lusió que han tingut i ja està. Que tinga que justificar els premis. Que li digui... No sols que diga per què ha donat els premis. Ahí apareixerà la honestitat. Perquè no hi haurà un problema de qui ve, no el sistema.
Exactament, però no és problema. Pot ser un ciutadà, pot ser un vianant, pot ser qualsevol el jurat. Perquè al final la falla se posa al carrer per a veure-la els espectadors i els que van per carrer, no per als fallers. Sí que es cierto que se ha trabajado mucho, pero el éxito ha sido mantener la filosofía de lo que decía Hernán, de mantener la filosofía de una falla de barrio, de mantener la tradición, de mantener ciertas cosas, las tradiciones bien entendidas, no el debate de tradición, etcétera, etcétera. Y sobre todo de respetar a todo el mundo, a todo el fallero que te viene a interferir algo, no pensar por el hecho de que ser presidente de una falla es ser ministro de algo, que mandas más que nadie, es más, no, tienes mucha más responsabilidad que todo el mundo. Y sobre todo respetar a la gente que está haciendo grande la fiesta, que son los artistas. O sea, yo desde pequeño tuve dos grandes maestros. Uno fue mi padre y otra persona fue José María de Rey de Arteaga. Pues quizás algunos no los conozcáis y otros sí que lo conocéis mucho, ¿no? Me enseñó a querer, sobre todo, a respetar al colectivo de artistas falleros. Me abrió las puertas de muchos talleres, conocí a muchos artistas falleros y a día de hoy pues tengo la suerte de que también hago algún de falla y también pues colaboro con ellos. Estoy en las dos partes, ¿no? Como más aquí a mucha gente. Y eso pues lo hemos llevado a la práctica. Llevar a la práctica es simplemente que a tu artista, cuando viene a plantar la falla, desde que deja la primera pieza en la plaza hasta que se va el día de la crema, come y cena en tu falla, porque es uno más de tu falla, él y todo su equipo. Y todas esas cosas pues se promulgan y se cuentan y se transmiten a los niños. Si coges a la comisión infantil, los subes a un autobús y te los llevas a ver talleres de falla, etcétera, etcétera. O sea, es una actividad pedagógica que cuesta, que es muy complicada y que además no siempre se consigue. O sea, yo no digo que yo tenga aquí, ni nosotros en Maestro Lozano tengamos la solución, porque sé que bastante hacemos muchos para conseguir, porque yo era también de los que también iba a hacer anuncios de Gibret para que pudiéramos plantar con 2 millones de pesetas una falla que estuviera bien y para que Lázaro Chuecos nos la hiciera, que fue el primer artista que yo tuve la suerte de Fallero, y a mí también me ha costado mucho llegar y he sufrido muchos momentos y he tenido momentos en los que estaba encerrado en el taller a las 4 de la mañana y entonces al final creo que el problema que tenemos es que somos pesimistas, ¿no? Que no nos creemos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como no nos creemos nuestro trabajo, tendemos siempre a sacar lo mismo a la calle. Si todos sacamos lo mismo, ¿vale? Somos todos iguales, somos sustituibles. Si lo que buscamos es hacer cada vez mejor nuestro trabajo o buscar la excelencia, unas veces nos equivocamos. A mí se me cayó una falla, se me cayó el año pasado, era diferente, puedo hacer otra cosa, pero yo es lo que le estaba diciendo, yo este año llevo 2 años sin hacer falla prácticamente y sin llamar a nadie, yo tenía 70.000 euros en oferta. Y, o sea que 2 años separado de las fallas, tenía encima de la mesa 70.000 euros en oferta y he elegido una. Es decir, algo tengo que hacer bien. Seguramente lo que hago bien es siempre hablar en positivo sobre mi trabajo, siempre buscar el lado positivo, siempre hablar de creatividad, que es lo que tenemos que ofrecer. Entonces, cuando yo trabajo con una falla, lo que le ofrezco es creatividad. Creatividad más innovadora, como el año pasado en No Campanar, creatividad cuando diseño y me equivoco y siempre intento, lo último que le estaba diciendo es cuando yo veo a Iván Tortajada, lo que pienso no es, joder, este cabrón ha llegado ganando el 2.º premio, yo planté No Campanar y me dio un 6.º, yo lo que pienso es, ¿qué está haciendo bien? ¿Qué me puede aportar el chaval este que con la edad que tiene yo no hacía lo que él hacía? ¿Y qué me ilusiona de él? ¿Qué me alimenta? ¿Qué me vuelve a enganchar? Seguramente al final cuando nos juntamos artistas nos volvemos cada vez más pesimistas, ¿no? Y a mí no sé, creo que ese punto, o sea, al final aquí estamos todos hablando y no hablamos de fallas. En verdad no hemos hablado de fallas en ningún momento. No hemos dicho, nos gustó esto estaba bien, esto estaba mal, está innovado, esto es otra composición. Y esto pasa una y otra vez, ¿no? Y al final estas charlas acaban siempre convirtiéndose en un bucle, cuando lo que de verdad tenemos fuera para hablar, que siempre es nuevo, son las fallas, son la creatividad. Y nunca hablamos ni de creatividad ni de arte. Y supuestamente somos artistas, supuestamente. Y eso que no he dicho. Gracias, Moreno.